y dice que no puedo formular acusaciones, las formulo. Yo le acuso a usted de ser culpable, invigilando e ineligiendo de toda la corrupción que se está produciendo en su gobierno y en su partido político. De eso le acuso a usted. Muchísimas gracias. Para quienes nos escuchen desde sus casas tienen que entender, hoy presentamos una interpelación urgente a la ministra de Hacienda. Una interpelación urgente es básicamente una pregunta, una petición de información, de alguna forma un examen al Gobierno. Y se lo presentamos a la ministra de Hacienda porque el Ministerio de Hacienda es realmente la cabeza jerárquica de todo Gobierno. Es quien tiene la chequera, quien tiene el monedero, es quien reparte el dinero, quien autoriza cada gasto, quien lo limita y quien lo impulsa. Es, en definitiva, la pieza clave de todo ministerio y, por lo tanto, tiene una responsabilidad tremenda sobre cada uno de los gastos que se han llevado a cabo en el Gobierno, en la medida en que es precisamente ese ministerio el que los ha autorizado, el que los ha revisado y el que debe haberlos examinado previamente. Además, la señora ministra de Hacienda es vicesecretaria general del Partido Socialista, es la segunda en el mando del Partido Socialista, lo cual le da también una posición de ser la pieza clave nuclear en la estructura del Partido Socialista a nivel nacional. Y la pregunta que yo le lanzo a la ministra de Hacienda, que hoy nos observa, es ¿cuáles van a ser las medidas que ustedes van a adoptar para fiscalizar, examinar y rastrear los fondos públicos que se han gastado en la trama Mediador? ¿Qué medidas van ustedes a adoptar para averiguar qué responsabilidad política, más allá de la judicial, hay detrás de esta cuestión? Tanto como ministra como vicesecretaria general del Partido Socialista. ¿Qué exámenes, qué análisis están ustedes llevando a cabo? ¿Qué información están obteniendo? Y le pido también que, por favor, la comparta con todos los españoles para que puedan entender cuál es la situación. Para que todos nos entiendan también, la trama Mediador es básicamente una situación en la cual un señor diputado del Partido Socialista percibía dinero y dádivas de otro tipo, estupefacientes y prostitución sobre todo, para agilizar procedimientos, para facilitar adjudicaciones y, básicamente, para permitir que quienes les sobornaban se moviesen con más facilidad en esta administración socialista. Es evidente que un solo diputado no puede hacer esto. Este diputado es un eslabón en esa cadena de corrupción. ¿Quién era el que concedía las ayudas? ¿Quién era el que adjudicaba los proyectos? ¿Cuál era el ministerio corrompido? Si solo es uno. ¿Cuál es la administración con la que este señor estaba conchavado? En definitiva, este personaje, diputado del Partido Socialista, era miembro de una organización criminal incardinada dentro del Gobierno y de la administración socialista. Queremos saber cuáles son las implicaciones de esa organización. ¿A dónde han llegado ustedes en sus pesquisas? Es más, nos gustaría saber también la identidad de esos otros 15 diputados que ya han sido señalados e identificados. Se sabe que participaban en esas reuniones, se sabe que participaban de esas dádivas. ¿Quiénes eran esos diputados y cuál ha sido su participación concreta en esos engranajes de corrupción? Y la cuestión que escama a todos los españoles es que esta corrupción no es un caso puntual. El Partido Socialista está envuelto en una sistemática nube de corrupción. Les persigue a ustedes allá donde van. Tenemos el caso ERE de Andalucía, 800 millones de euros robados a los parados andaluces.
no a cualquiera, a los parados andaluces. 2 presidentes de 2 gobiernos socialistas pendientes de entrar a la cárcel por este caso de los ERE de Andalucía. Tenemos el caso Azud, que azota al gobierno socialista de Valencia. Millones de euros de fondos públicos desviados para sufragar campañas electorales socialistas. Tenemos también el caso de un familiar directo del presidente de la Comunidad Valenciana socialista, que ha llegado a pagar un chalet con subvenciones públicas destinadas precisamente a fondos verdes y de recuperación europea. ¿Qué pesquisas, qué investigación interna y qué datos están ustedes averiguando de todas estas situaciones? Y como les digo, el problema no es que haya casos o situaciones puntuales, es que la maraña socialista es constantemente o está constantemente vinculada con la corrupción. Parece que se nos olvidan las cosas, pero tuvimos un caso muy sonado, las famosas maletas de Delcy Rodríguez, una señora venezolana que accede, señora venezolana del gobierno venezolano, que accede con unas maletas no identificadas al aeropuerto de Barajas. Las cintas o las grabaciones de ese acceso son destruidas inmediatamente. Los oficiales que estaban al cargo en ese momento son destituidos inmediatamente. Todo rastro de la posible conexión es eliminado. Y acto seguido se concede una subvención de 52 millones a una empresa venezolana. La narrativa encaja. La narrativa encaja. Entra dinero negro desde Venezuela, sale dinero blanco vía subvención de vuelta a Venezuela. Y parece que nos olvidamos de todo esto y creen ustedes que nos vamos a olvidar por la mera destitución del ministro Ábalos, que en teoría era quien estaba implicado en el caso. ¿Se creen ustedes que con apartarle y colocarle al frente de una comisión los hechos desaparecen? No es así, señoría, no es así. Queremos que ustedes, que usted en concreto como ministra de Hacienda, que usted en concreto como pieza clave del Gobierno, que usted en concreto como pagadora del Gobierno y quien extiende los cheques del Gobierno, lo investigue. Y es que ya no es solo la corrupción, es también la negligencia con la que ustedes administran los fondos que los españoles necesitan. Ustedes tienen los cercanías de toda España, los trenes de cercanías de toda España, infrafinanciados, absolutamente colapsados y en una situación que los hace prácticamente inutilizables. Una de las grandes infraestructuras de España. Ustedes han comprado y contratado unos trenes para Asturias y Cantabria que ahora resulta que no caben por los túneles. Anda, que hacen ustedes un buen uso del dinero de los españoles. Ustedes tienen obras eternas, paralizadas, sin sacarles la rentabilidad que deberían, como son el corredor del Mediterráneo, el corredor del Atlántico, la conexión de alta velocidad con Asturias, incluso la reconstrucción de la conexión ferroviaria entre Madrid y Burgos. Inexplicable. Ya no es solo la corrupción, es que ustedes además administran mal el dinero de los españoles. Y sé, señora ministra, que usted, como ha hecho siempre, que le hablo de la corrupción del Partido Socialista y de su negligencia en la gestión, usted me hablará de mis familiares, dirá que si mis tíos no sé qué. Bueno, yo no toco cuestiones personales. Yo le pido a usted, como cabeza económica del Ministerio, como pieza clave del Ministerio, como la persona que administra el dinero del Ministerio, que aclare cuál es la responsabilidad que tienen ustedes. Responsabilidad ineligiendo y responsabilidad invigilando, que también se aplica a su cargo como vicesecretaria general del Partido Socialista. Díganos qué han averiguado. Los españoles merecen saber la verdad. Y lo merecen sobre todo porque aunque usted, siempre que le hablamos de la corrupción del Partido Socialista, usted se ríe y hace chascarrillos al respecto y maneja o lanza una mascarada
de altanería diciendo que el Grupo Socialista es fantástico, lo cierto es que detrás de esto, señora ministra, está el sufrimiento de las familias españolas. Familias españolas que cada vez tienen más difícil llegar a fin de mes. Familias españolas que se enfrentan a una inflación galopante, a una subida de los precios de las hipotecas, a una subida de los precios de la energía, a una subida de los precios de los combustibles, que siguen estancados en torno a los 1,60, 1,70 el litro. Señora ministra, la situación es insostenible. Y ustedes, en lugar de investigar, tratar de hacer más eficiente el uso de cada céntimo de los españoles, ustedes lo dilapidan, ocultan la corrupción de su gobierno, se quedan cruzados de brazos, no analizan, no examinan, no buscan a los responsables y, lo que es peor aún, lanzan simplemente pantallas de humo para ocultar toda la cuestión. Tratan de tapar un escándalo con el otro, con la esperanza de que los españoles se olviden. Señora ministra, ese no es el camino. Su gobierno merece ser examinado y censurado por todas estas negligencias e incluso corruptelas que les envuelven. Así que le pido, señora ministra, que como acto de buena fe suba aquí y les exponga a los españoles con claridad cuáles son los hechos, cuáles son las investigaciones que ustedes están llevando a cabo y cuáles son los resultados que están ustedes encontrando. Porque no se olvide que ustedes llegaron aquí como adalides de la transparencia y están demostrando ser, más bien todo lo contrario, los adalides de la corrupción. Al Grupo Parlamentario Vox no le sorprende, pero me temo que a sus votantes sí. Así que si no lo quieren hacer por nosotros, cosa que comprendo, háganlo al menos por esos votantes socialistas que están siendo estafados por su gobierno. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda y Función Pública. Gracias, señor presidente. Señor Figaredo, tengo que decirle que estaba pensando qué decirle en la tribuna después de escuchar el tono, las graves acusaciones que usted lanza aquí. Le voy a decir una cosa, el aforamiento no lo protege uno cuando uno afirma delitos desde la tribuna sin tener ninguna prueba para poder demostrarlo. Hay que ser todo en la vida, señor Figaredo, pero hay que ser prudente, porque si uno cree conocer un delito, tiene que denunciarlo en los tribunales. Y usted en la tribuna ha afirmado directamente delitos que usted dice ha cometido ni siquiera presuntamente. Personas concretas o incluso acusa al conjunto de mi formación política respecto a esos delitos. Pues si es efectivamente, que es lo que me está diciendo, si usted conoce y tiene pruebas para decir y afirmar en tribuna que hemos cometido un delito, usted se tiene que ir a los tribunales. Lo demás sí que es un chascarrillo, señoría. Lo demás sí que es un chascarrillo, es un monólogo de la comedia, es el intento permanente que quiere hacer Vox de enfangar la vida política, la vida pública, de que se convierta esta Cámara en un lodazal, en un barro, en el que todos, pues, de alguna manera, le entremos al trapo para poder defender nuestras ideas. Y sabe usted que no le rehuyo al combate. Y sabe usted que si tengo que trasladarle lo que pienso en el marco que ustedes quieran, lo hago. Pero estaba pensando si efectivamente no era seguirles el juego y no era de alguna forma entrar en ese marco mental que ustedes quieren trasladar fuera de esta Cámara, porque aquí ya ve usted la expectación que puede generar
un debate de esas características, más allá que en su grupo pues ustedes se animen unos a otros, como es normal, para que el que diga la barbaridad más grande pues se crea que lo hace mejor, pero que eso no es más que pan para hoy y hambre para mañana. Y mire, yo podría pasarme mi turno explicándole a usted y a sus compañeros de la extrema derecha los numerosos episodios, cuanto menos oscuros, que se protagonizan por quienes hoy aquí exigen responsabilidades y acusan a mi partido de auténticas barbaridades sin fundamento. Y se lo digo porque usted se ríen algunos, me parece bien. Si aquí, claro, esto se lo puede tomar uno muy en serio o puede uno directamente pasar a la risa, ¿no? Y hacerlo, y usted lo decía, recordándole efectivamente que usted es sobrino del señor Rato en la cárcel. Sí, claro que se lo voy a recordar las veces que haga falta. O recordándole las condenas del señor Espinosa de los Monteros. Condena, no acusaciones sin fundamento o sin prueba. Condena del señor Espinosa de los Monteros, las condenas del señor Cuello de Portugal, que se sientan en sus escaños, o de su exlíder en Andalucía, el señor Serrano, del desvío sospechoso de fondos del partido hacia su fundación, de las palabras que la señora Olona ha dicho cuando se ha marchado de su formación política respecto a cómo ustedes se comportaban. Pero todo eso es lo que ustedes esperan de mi intervención y yo hoy no voy a hacer referencia a esa cuestión. Precisamente yo les he respetado a pesar de las barbaridades que han dicho. Señor Manso, por favor, guarde silencio igual que lo ha tenido su portavoz mientras ha intervenido. Mi grupo ha sido receptor de numerosas acusaciones y hemos guardado silencio y, por tanto, mínimamente el respeto al decoro de esta Cámara, que no solamente tiene que ver con la forma, también tiene que ver con el fondo de lo que se dice aquí en la tribuna. Por eso, señoría, yo no le voy a hacer juego en la mañana de hoy a lo que ustedes han venido a la política, que no es otra cosa que hacer antipolítica con el aplauso, y escuchamos algún comentario de la bancada del Partido Popular también, que no entiendo muy bien cómo pueden ustedes acompañar este debate y este discurso que se hace aquí en la tribuna por parte del señor Figaredo, pero se sienten que tienen que animar a la fuerza de ultraderecha, probablemente para llevarse bien y para que haga el trabajo que a ustedes a veces les da pudor tener que desarrollar en esta propia Cámara. Yo no voy a hacer antipolítica desde la Cámara y desde el Congreso de los Diputados, porque ustedes enfangan a diario la vida política de este país y, por tanto, lo que voy a intentar es prestigiar precisamente esta noble tarea pública y al Parlamento, que al final es el lugar en donde radica la soberanía popular, esa que ustedes no reconocen, esa que ustedes permanentemente cuestionan cuando le llaman al presidente del Gobierno ocupa, cuando ustedes dicen que este Gobierno es ilegítimo, cuando ustedes, en definitiva, utilizan los argumentos de que el sentir de las urnas, pues efectivamente no se abra camino en las políticas públicas que en este país hay que desarrollar. Y yo, señoría, pertenezco a un partido con más de 140 años de historia, que ha sido protagonista de los grandes cambios que se han experimentado en nuestro país. Y estamos en política, los diputados y diputadas que nos sentamos en esta Cámara, porque estamos convencidos de que es una herramienta fundamental para el progreso de los españoles y de las españolas. Y, además, lo hacemos desde el Partido Socialista, que es lo mismo que decir representando a la mayoría de los ciudadanos y con especial interés a aquellos que solo tienen la política porque no tienen patrimonio y que, por tanto, señorías, necesitan de este instrumento para poder cambiar la realidad y para poder orientarla hacia los intereses que realmente puedan defenderlo. Nosotros defendemos desde el PSOE que la política no es un ring de boxeo y que es la fórmula donde desde la legítima discrepancia aquellos que representamos a los ciudadanos, todos y cada uno de los diputados que nos sentamos aquí, por mucho que a ustedes les pesen y por mucho que ustedes repudien a determinados diputados, todos aquí estamos en representación de esa soberanía popular
y necesitamos coincidir, ponernos de acuerdo en proyectos básicos que nos permitan mejorar la vida de la ciudadanía. Nosotros, desde nuestra formación política, hemos protagonizado la puesta en funcionamiento del Estado del Bienestar, sanidad de calidad, educación gratuita, ascensor social que permita que los ciudadanos ante lo básico puedan tener igualdad de oportunidades o, en estos días, acuerdos sobre unas pensiones que también hagan que las personas mayores, que los pensionistas de nuestro país no pierdan poder adquisitivo. Su partido, por el contrario, lo único que ha ofrecido por ahora a la vida política es crispación y mentira. Hoy aprovecha su turno de palabra acusando a mi partido de algo contra lo que este Gobierno está luchando desde el mismo momento de tomar posesión. Verá, señor Figaredo, la corrupción es un cáncer que penetra en la confianza de los ciudadanos y que, por tanto, es donde grupos políticos como el suyo encuentran el caldo de cultivo para poder alimentar el desapego de los ciudadanos de la participación política, que es lo único que les puede permitir crecer a ustedes, que la gente opine que lo que aquí hacemos no tiene utilidad, que no tiene ningún valor y que, por tanto, es algo prescindible para que se abran camino los intereses particulares de unos pocos, que son los que ustedes defienden. Ustedes creen que ahí es donde pueden pescar y sus socios del Partido Popular les siguen la corriente y blanquean su discurso por si fuera necesario poner una alfombra roja para poder alcanzar el poder en el futuro. Este Gobierno, señorías, llegó a la Moncloa fruto de una moción de censura contra la corrupción del Partido Popular. Un Gobierno que, posteriormente, en unas elecciones generales, salió elegido en la voluntad de los ciudadanos. Y nos tomamos muy en serio el combate contra la corrupción, porque corruptos y corruptores, por más que se extremen las precauciones, señorías, pueden existir en las formaciones políticas o en nuestro país. Y habrá quien se aproveche de su posición y de sus contactos para intentar lucrarse. La clave es cómo los partidos reaccionan en cuanto se detecta la manzana podrida. El partido al que pertenezco, en menos de 24 horas, desde que tuvo conocimiento de los hechos de los que usted ha hablado en la tribuna, exigió la inmediata dimisión del diputado involucrado y se expulsó del Partido Socialista sin esperar ningún tipo de resolución judicial, señor Figaredo. Por tanto, consecuencias políticas evidentemente las tiene, al punto de que esas personas abandonan nuestro partido. Ustedes, sin embargo, reaccionan mintiendo, exagerando y faltando el respeto a mi grupo parlamentario, porque fíjese, usted habla aquí de corrupción, de ese caso mediador que usted ha comentado. ¿Está usted seguro, señoría, que es corrupción? ¿Puede usted decir qué dinero público, según usted, se ha defraudado? Porque, que yo sepa, lo que en este momento ha salido publicado, salvo que usted tenga acceso al sumario, cosa que yo no tengo, lo que yo he conocido que ha salido publicado tiene más que ver con el fraude, con la extorsión, que con la corrupción. Al parecer, los empresarios dicen haberse sentido engañados porque no se consiguieron los objetivos que perseguían. Eso es lo que yo he leído. Si usted tiene más datos, pues estaremos encantados de poder escucharlos, siempre y cuando correspondan con la verdad. Lo que sí, señoría, tenemos claro es que se colabora con la justicia, y es lo que hace mi ministerio y lo que hace el Gobierno en algunas derivadas de este caso que están afectando a determinados mandos, determinados. Y aquí quiero, por supuesto, sacar también el prestigio de un cuerpo tan importante como la Guardia Civil, determinados mandos en donde la justicia está investigando si efectivamente ha habido o no ha habido un buen uso de los fondos públicos. Nada que tenga que ver con mi partido político, porque les recuerdo que son actuaciones que se remontan hasta toda la década anterior, década de gobierno del Partido Popular. Y le digo, señoría, que me sorprende, y espero que usted lo explique ahora en tribuna, esa doble vara de medir que tienen ustedes. Yo no le he escuchado a ustedes pedir explicaciones por la permanencia en el cargo de la alcaldesa de Marbella,
que no puede explicar su patrimonio. Yo no le he escuchado a ustedes que le pidan explicaciones al Partido Popular por la presunta y por la petición de cárcel de la Fiscalía del señor Albiol. Yo no le he pedido a usted que pidan explicaciones porque permanezca en el Partido Popular el señor Fernández Díaz, todo lo contrario. A usted lo que le hemos escuchado permanentemente es alianza con el Partido Popular y, por tanto, intentar el que solamente haya una vara de medir, insisto, por mucho que haya un diputado aquí en las bancadas del Partido Popular jaleando a Vox sin que tenga la palabra. Sin que tenga la palabra. Porque, señoría, estos juzgados son hechos juzgados para todos y para señoría todas. Tamarit, por favor. Y, por tanto, señoría, yo le pido el mismo respeto, respeto que tenemos los diputados y diputadas del Grupo Socialista, que no tenemos por qué escuchar determinadas acusaciones por parte, en este caso, de la bancada del Partido Popular, salvándole la cara a Vox. Por eso, señor Figaredo, me gustaría que cuando usted vuelva a subirse a esta tribuna explique por qué no utiliza esa vara de medir con sus socios en algunos gobiernos. Señoría, como finalice, termino. Señor Tamarit, le llamo al orden por primera vez. No reitere, por favor, el estar permanentemente interrumpiendo a la interviniente. Por favor. Continúe, finalice, por favor. Gracias, señor presidente, porque efectivamente el ruido que quieren hacer algunos para tapar la verdad y para tapar la política, ya le digo que no se va a abrir camino. Por tanto, señor Figaredo, espero que usted se suba a la tribuna, nos explique a todos por qué utiliza distintas varas de medir y que usted haga acusaciones sin prueba a este grupo político, habiendo prueba en otro grupo político con el que pacta, al que usted no le pide ningún tipo de explicación. Y me gustaría también saber por qué ustedes han votado que no a las numerosas iniciativas que este grupo ha promovido para hacer posible una mayor transparencia y un mayor control de la actuación de los diputados, por ejemplo, respecto al patrimonio que deberíamos de declarar modificando la ley de enjuiciamiento civil. Esto de enjuiciamiento criminal. Por eso, señoría, me gustaría que usted lo explicara y a partir de ahí yo le rogaría que fuera comedido en sus palabras, porque creo que usted podrá presuntamente decir lo que usted entienda, pero hacer acusaciones desde la tribuna, les recuerdo que no estamos en disposición nadie de acusar sobre un delito sin que eso también cada uno de nosotros asuma la correspondiente obligación y responsabilidad que ello conlleva. Gracias. Tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Señora ministra, la oposición, es decir, Vox, examina y controla al Gobierno, no al revés. Yo le estoy interpelando a usted, no usted a mí. Y, señora ministra, me dice, ¿por qué no interpelan ustedes al Partido Popular? Porque el Partido Popular no está en el Gobierno. Los que están en el Gobierno son ustedes. Los que tienen que declarar cuáles son sus acciones, los que tienen que justificarse ante los ciudadanos son ustedes, no la oposición. Y lo que no puede hacer usted aquí, que es exactamente lo que hacen las dictaduras bolivarianas, es hacer oposición desde el Gobierno. Pero es una sinvergonzonería. Le he planteado una pregunta concretísima que usted se niega a responder y se resiste como gato panza arriba a responderla. Viene usted aquí y dice, no hemos venido a enfangar. Y, sin embargo, de nuevo, como siempre, se mete conmigo por un tío mío. Es surrealista. Señora ministra, acúseme a mí de mis propias acciones. Perfecto. Pero, ¿de un tío mío? Y cuando yo le pregunto a usted por la culpa invigilando e ineligiendo en su cargo de ministra y en su cargo de vicesecretaria general del Partido Socialista, usted escurre el bulto. Al final,
es un silencio cómplice y culpable el que ustedes mantienen. Y dice que no puedo formular acusaciones. Las formulo. Yo le acuso a usted de ser culpable, invigilando e ineligiendo de toda la corrupción que se está produciendo en su gobierno y en su partido político. De eso le acuso a usted. Y dice que no puedo, pues mire cómo le señalo. A usted, no a nadie más, a usted, que encima guarda un silencio cómplice y se niega a arrojar luz para que todos los españoles comprendan lo que está sucediendo. ¿Y dice usted que Vox lanza acusaciones? Oiga, Vox se ha personado como acusación popular en el caso Mediador. Vox está persiguiendo judicialmente cada uno de los casos de corrupción de su gobierno. Y Vox actúa implacablemente, tanto en esta tribuna como en los tribunales. Y dice usted, acusaciones en falso. Señora ministra, los ERE de Andalucía tienen una condena en firme por robar 800 millones de euros. 800 millones de euros que se dedicaron, según dice la sentencia del Tribunal Supremo, a crear una red clientelar para captar votos y perpetuarse en el gobierno. Que eso es precisamente lo que hacen ustedes, vivir de la política y utilizar los fondos públicos para recabar, captar voto cautivo y atornillarse en el poder, que es precisamente lo que dicen ustedes. Y eso, esa falsedad, esas mentiras con las que usted habla a todos los españoles en su cargo de ministra y de vicesecretaria general del Partido Socialista, esas mentiras son las que atentan contra el decoro de esta Cámara. Esas mentiras son las que son inaceptables. Ese silencio cómplice y culpable es lo que es absolutamente inaceptable. Y dice usted que la política es útil para aquellos que no tienen patrimonio. Bueno, también lo ha sido útil para ustedes, que llevan ganándose la vida en la política toda su carrera profesional, que no han trabajado ni cotizado fuera de la política ni un día en su vida. Para ustedes también ha tenido una utilidad, porque para esos españoles que no tienen patrimonio, lo último que queda no es la política, lo último que queda es la patria. La patria que ustedes están rasgando juntándose con quienes precisamente quieren disolverla. La patria que ustedes están saqueando y robando sistemáticamente cada vez que llegan a un gobierno autonómico o a un gobierno nacional. La patria es precisamente el último recurso de esos españoles sin patrimonio a los que ustedes están estafando. Y dice que ustedes han expulsado al diputado. Ustedes lo que están haciendo es contener daños. Hay una persona que ha salido en fotografías con prostitutas, que ha salido en grabaciones diciendo, si os para la policía les decís que vais a prestar un servicio a un diputado del PSOE. Eso decía a las prostitutas que iban a servirles. Eso lo decía. Y eso, señora ministra, lo que están ustedes haciendo es contener el daño para que no salgan todos los demás eslabones de esa cadena. Ustedes han cortado una cabeza con la idea de ocultar todas las demás cabezas. Y es que, señora ministra, usted sabemos que se maneja con una frivolidad con el dinero público que es un auténtico insulto a todos los españoles. Usted que dijo que 1.200 millones no son nada. Usted que dijo que las pensiones de nuestros jubilados son para ayudar a los hijos y a los nietos, reconociendo el nivel de pobreza en el que ustedes están dejando España. Usted, señora ministra, que estaba involucrada precisamente en el caso Isofotón, un caso que fue archivado, que todos los españoles lo sepan. ¿Por qué se archivó el caso Isofotón? Porque el proceso de instrucción se llevó supuestamente fuera de plazo. ¿Por qué se llevó a cabo fuera de plazo? Porque ustedes se dedicaron a quitar, a poner, a quitar y a poner a los jueces y a los fiscales, logrando dilatar el procedimiento hasta que se tuvo que archivar. Lo mismo que sucedió, por cierto, con los otros 1.200 millones de los ERE de Andalucía que fueron archivados precisamente por prescripción de los plazos de la instrucción judicial. Precisamente porque la acusación original estaba en 2.000 millones, que todos los españoles lo sepan. Usted, señoría, debe ir finalizando, por favor. Usted, señora ministra, que se atrevió a decir que eso de la plusvalía lo arreglo yo en un fin de semana. En definitiva, señora ministra, usted sí viene a enfangar, usted acusa con cuestiones personales y usted lo que debe hacer es dimitir e irse. Convoquen elecciones y que los españoles puedan votar de una vez. Muchísimas gracias. Gracias.
Para concluir el debate tiene la palabra la ministra de Hacienda y Función Pública. Muchas gracias, señor presidente. Verá, señor Figaredo, dicen los artistas que las caricaturas son la mejor manera de expresar la realidad, la más brillante, la más inteligente, la que permite contrastar mejor cuáles son los acentos que se ponen a los rostros o se ponen a las realidades. La intervención que usted ha hecho hoy aquí, señor Figaredo, es una auténtica caricatura de la antipolítica. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza lo que ocurre en esta Cámara cuando usted se ha subido a la tribuna. Yo creo que todos los diputados y diputadas de aquí que no pertenecemos a su grupo nos avergonzamos de que desde esta tribuna se hagan no solamente en términos de contenido, de la forma. Señor Figaredo, repase los vídeos. ¿Usted ha visto cómo me ha acusado con el dedo? ¿Sí? ¿Ve? Se ríen sus compañeros. ¿Usted cree que le hacen un favor sus compañeros cuando se ríen? ¿Usted cree que lo que están animando lo utilizan en esa caricatura para que usted diga aquí lo que la mayoría de ellos evidentemente no hacen aquí? Porque todo tiene un límite y todos tenemos un sentido del ridículo. Señor Figaredo, casi todos. Casi todos. Es lo que decía al principio de mi intervención, ¿verdad? Yo no voy a hacerle el juego a la ultraderecha, Vox, con este tipo de afirmaciones. Usted está sobreactuado, cálmese. No se trata de hacer muchos cursos para ver cómo uno se expresa, se trata de hablar realmente desde los valores que a uno le inspiran y si usted ha hablado desde ahí, usted resuma odio, señor Figaredo, y usted resuma mentira y un sentido de la España en la que usted cree, que yo respeto, muy pequeña, en la que solamente cabe usted y dos más como usted, en la que el resto de los españoles no entran, porque los que piensan distinto, los que sienten distinto, no entran y, por tanto, poco más hay que decir respecto a esa cuestión. Mire, usted ha expresado, añadiendo a su primera intervención, dos cuestiones que sí me interesaría aclarar. Mire usted, el voto nunca es cautivo, señor Figaredo. Decirle a los ciudadanos que tienen un voto cautivo es faltarle el respeto a la democracia, porque el voto de los ciudadanos es libre, porque los ciudadanos son mayores de edad. No haga su compañera de escaño. El voto no se compra, señoría. Es que están ustedes equivocados. No hagan eso. No se compra, señoría, no se compra. Ya le digo yo que no hay un ciudadano que venda su voto. Se ríe la bancada del Partido Popular. Es una vergüenza que haya gente que se sienta aquí representando a ciudadanos y que piense que el voto de los ciudadanos se compra o se vende. Es que eso es una vergüenza. Una vergüenza. Porque no ponemos ni quitamos fiscales, señorías. Los fiscales, los jueces, hacen su sentencia, elaboran su sentencia. ¿O es que cuando a ustedes les gusta una sentencia es porque han puesto fiscales o jueces y cuando es lo contrario, es lo contrario? Mire, señoría, la patria que usted esgrime en esta tribuna es mucho más que ese pequeño lugar en donde, como le digo, solo pueden convivir 2 o 3 o 4 o 5, no más, que piensan como ustedes, que tienen el patrimonio que ustedes, que de alguna manera se educan en los colegios mayores donde se insultan de la manera que usted ha hecho en esta tribuna. La patria es algo mucho más amplio. La patria es que los ciudadanos que tienen un empleo puedan llegar a fin de mes con la subida del salario mínimo interprofesional. La patria es que ayudemos a las familias en momentos de inflación a través de la posibilidad de tener transporte público gratuito, de dar una ayuda de 200 euros, de bajar el IVA de la luz, de bajar el IVA del gas.
La patria es que en los momentos de pandemia, de parálisis de la actividad económica, aprobemos ERTE. La patria, señor Figaredo, es todo lo contrario a lo que ustedes representan. La patria es el esfuerzo cotidiano de miles de españoles y españolas que se levantan cada día para sacar adelante humildemente a su familia, que no tienen más patrimonio que su palabra y que su voto, y que utilizan la política para mejorar el bienestar. La patria es aquella que se expresa en nuestras calles. Ustedes representan la antipatria, señor Figaredo. Hágaselo mirar. Muchas gracias, señora ministra. Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo